El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra Madre la Santísima Virgen, celebramos hoy la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. El Evangelio que hemos escuchado es un pasaje que la Iglesia ha recogido con gran amor, con gran gratitud, porque en este pasaje Jesús hace esta gran promesa a su apóstol, el apóstol San Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. En esta promesa de Jesús, la Iglesia siempre ha visto, ¿no?, la promesa de Cristo de hacer su iglesia, o sea, construir una sociedad humana, en la que Él va a estar presente, y queda constituida con una cabeza visible que es el apóstol San Pedro, él y todos sus sucesores. Desde los primeros siglos la Iglesia siempre ha venerado a San Pedro, y de hecho ya San Ignacio de Antioquía, uno de los grandes cristianos muy venerados desde la antigüedad en el siglo II, habla del Papa como el que preside toda la Iglesia en la caridad, ¿no? Es la cabeza visible de la Iglesia, es el vicario de Cristo. Precisamente en este pasaje está contenido esta promesa. Dice Jesús: sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Cristo. Si es su iglesia, Pedro nada más es el representante, ¿no?, de Cristo. O sea, hace las veces de Cristo. Esto significa vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo. Por eso la iglesia no es del Papa, no es ningún Papa, no es de ninguno de nosotros. La iglesia es de Jesucristo. Por eso la piedra, la roca, no es Pedro, sino en la medida en que está cimentado sobre Jesucristo. Tiene 3 imágenes aquí en este pasaje que nos confirman como en esta misión que tiene San Pedro. Le dice: tú eres roca, entonces eres cimiento de la iglesia, el cimiento moral de una institución humana es la autoridad. Una autoridad, una cabeza. Una institución humana que no tenga cabeza, eso, queridos hermanos, en toda la historia de la humanidad, eso es imposible, porque inmediatamente viene la anarquía. O sea, cuando alguien quiere constituir una asociación, un grupo humano que tenga éxito, siempre pone una cabeza,
una autoridad. Si no, no tiene consistencia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Otra promesa de constituir a San Pedro, el que tiene las llaves, no solamente es el portero. El tener las llaves, según la mentalidad de entonces y también de ahora, es tener la autoridad de gobierno de ese sitio. Las llaves de una ciudad las llevaba el príncipe o el rey de esa ciudad. Por eso al decirle a San Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, es constituirlo en autoridad casi regia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esta imagen atar y desatar es una expresión hebrea de juicio, o sea, es la capacidad de juzgar, potestad de juzgar en un juicio. Entonces le está dando de alguna manera en la potestad judicial, puede juzgar, sentenciar, puede gobernar como rey. Luego tiene esta potestad el Papa, potestad de gobierno sobre toda la Iglesia. Por supuesto, esto va a quedar confirmada por toda la tradición, o sea, todos los primeros siglos este Evangelio es acogido, e incluso esto no se discute, la autoridad del Papa desde los primeros siglos. Es un gran regalo, queridos hermanos, un gran regalo de Jesucristo a la Iglesia al dejarle esta cabeza visible que es el Papa, y un regalo para todos nosotros, porque como dije, es de sentido común y de principios sociológicos básicos. Una comunidad sin una cabeza, una autoridad que puede decidir plenamente sobre toda la comunidad, es una comunidad que tiene riesgo de venirse para abajo. Y la Iglesia, obra de Dios, Dios infinitamente sabio, no podía dejar desamparada a su Iglesia sin algo tan vital como es la autoridad. Y ahí está la Iglesia, que hoy la Iglesia lleva 2000 años de existencia con todo lo que pueda tener, con todo lo humano, con todas sus fragilidades, pero es la obra de Cristo. El Papa emérito Benedicto XVI alguna vez comparaba la Iglesia con la luz que tiene la Iglesia, o sea, todo el bien que irradia, la comparaba con la luna. Así como la luna no irradia de sí misma la luz, la recibe del sol. Si revisamos la luna, es una roca. Lo mismo la Iglesia, si la revisamos nada más con ojos humanos, podemos tropezar con toda clase de piedras, toda clase de defectos. Incluso quizá no nos gustan sus autoridades, podrían no gustarnos, pero no se trata de que nos guste o no nos guste lo que encontremos. La gran misión de la Iglesia, ante todo, es comunicar esa luz que no le es de ella. Aquí está su grandeza también, la grandeza de la Iglesia. Por eso también, aunque nosotros no somos autoridad, todo el pueblo, sin embargo, participamos de alguna manera de esta grandeza de la Iglesia. El cristiano tiene esa misión, ¿no? Dejarse iluminar por la luz de Cristo, todo su mensaje, toda su palabra, dejar que penetre en nosotros y luego irradiarlo a los demás.
Quisiera leerles un pasaje también del Papa Emérito en este libro que escribió una entrevista, Dios y el mundo. Decía él: a mí siempre me impresionan las palabras de San Pablo en su discurso de despedida a los sacerdotes de Éfeso. Es un pasaje muy conmovedor, ciertamente. Pueden encontrarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo ya es terriblemente perseguido y él, antes de viajar a Jerusalén, va a Éfeso y reúne a todos los sacerdotes y los obispos que él ha consagrado, y entonces tiene un discurso de despedida que conmueve a sus oyentes y lloran, porque San Pablo les dice: yo voy a Jerusalén y allí lo que me espera es cárcel y sufrimiento. Y entonces en ese discurso, dice el Santo Padre, ¿qué es lo que le impresiona a él? Esto que dice el apóstol: os he anunciado toda la voluntad de Dios. Fíjense cómo el apóstol San Pablo predicaba. Su predicación no es sino toda la voluntad de Dios. Y sigue: no os he escatimado nada, ni he procurado hacéroslo más cómodo. O sea, no ha callado nada, ni ha buscado que su anuncio sea cómodo para sus oyentes. Ha sido diáfano, transparente, al comunicar toda la voluntad de Dios. No ha escatimado sacrificio, pero tampoco lo ha hecho más cómodo. Tampoco he intentado darles mi propia fórmula, no lo que él piensa sobre la Iglesia, sino, dice, os he anunciado la voluntad de Dios. ¿Ven? Repite esta como idea. El apóstol es solo un cristal transparente de la voluntad de Dios. Ni busca aplauso, ni busca rechazo. No busca su propia fórmula. Queridos hermanos, al celebrar la fiesta del apóstol, la cátedra del apóstol San Pedro, esto es lo que también nos corresponde entender. El Santo Padre, el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos, nos toca no inventarnos una iglesia, sino comunicar la iglesia de Cristo. Y en todos los tiempos, esta predicación no ha sido cómoda. Por eso este discurso de San Pablo, que sabe que le espera cárcel, le espera persecución y sabe que también le llegará la muerte, subraya este aspecto. Y en su tiempo no le fue fácil a él, no le fue. Aquí está la grandeza de la Iglesia, su fuerza, en que no se apropia ni distorsiona el mensaje de Cristo, porque todos nos debemos a Él. Es la Iglesia de Cristo. Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti, que eres piedra, tremenda, sobre ti edificaré mi iglesia. En la medida que tú seas piedra, en la medida que tú cargues, me lleves a mí. Qué grandeza de la iglesia. Lleva
en su ser pequeño, en su ser frágil, la Iglesia de Dios. Lleva a Dios, queridos hermanos. Portadora de Dios es la Iglesia. Qué grandeza, la del cristiano. Le pedimos pues también a San José que nos conceda su fidelidad y su humildad para llevar siempre nosotros a la Iglesia de Cristo.